El invierno de 1389 llegó a París con una crudeza que pocos recordaban. Las calles empedradas de la Ile de la Cité amanecían cubiertas de escarcha, y el humo de las chimeneas se elevaba perezoso sobre los tejados inclinados. En la Catedral de Notre-Dame, aún en construcción, los vitrales proyectaban luces de colores sobre el suelo de piedra mientras los fieles se amontonaban en las misas matutinas, buscando calor tanto espiritual como físico. Monseñor Etienne de Lusignan había ascendido rápidamente en la jerarquía eclesiástica. A sus 42 años era un hombre de complexión robusta, rostro severo y ojos grises que parecían atravesar el alma de quien se cruzaba con ellos. Su barba negra, cuidadosamente recortada, enmarcaba una boca que rara vez sonreía. Vestía siempre sus ornamentos episcopales con meticulosa perfección: la mitra dorada, la casulla bordada con hilos de plata, el anillo pastoral que besaban los devotos con temor reverencial. Pero lo que realmente distinguía a Monseñor Etienne no era su apariencia ni su posición, era su supuesto don. «Puedo olerlo», decía con voz profunda y pausada durante sus sermones mientras caminaba entre los bancos de madera. «El pecado tiene un aroma inconfundible. La lujuria huele a flores marchitas, la codicia apesta a metal oxidado. La herejía», hacía una pausa dramática, «la herejía hiede a azufre y carne quemada». Los feligreses lo escuchaban con una mezcla de fascinación y terror. Algunos inclinaban la cabeza, otros se persignaban repetidamente. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, y los hombres bajaban la mirada cuando el obispo pasaba cerca. El padre Mathieu, un monje franciscano de 30 años que servía como secretario del obispo, observaba estas escenas con creciente incomodidad. Era un hombre delgado, de rostro anguloso, y manos siempre manchadas de tinta por su constante trabajo en los manuscritos. Había llegado a París desde Aviñón con esperanzas de servir a Dios con humildad, pero lo que encontró junto a Monseñor Etienne lo perturbaba profundamente. «Padre Mathieu», lo llamó el obispo una tarde lluviosa de febrero, mientras ambos se encontraban en el scriptorium de la residencia episcopal, una sala amplia con estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. «Trae los registros de la parroquia de Saint-Séverin. Hoy visitaremos a la familia Blanchard». «¿Los Blanchard, monseñor?», preguntó Mathieu, levantando la vista de un pergamino. «¿Han cometido alguna falta?». «No necesito que cometan faltas para conocer sus pecados», respondió Etienne con frialdad. «Anoche, durante la vigilia, percibí un olor que venía del barrio latino. Algo corrupto, algo que debe ser erradicado». Mathieu sintió un escalofrío. No era la primera vez que el obispo afirmaba oler el pecado a distancia. En los últimos 6 meses había ordenado investigaciones sobre docenas de familias. Algunas habían sido multadas por conductas inmorales, otras habían visto sus propiedades confiscadas, y al menos 3 hombres habían sido enviados a prisión acusados de herejía, sin más prueba que el supuesto olfato del obispo. La casa de los Blanchard estaba en una calle estrecha cerca del Sena, donde las construcciones de madera y piedra se apiñaban unas contra otras. Era una vivienda modesta de 2 plantas, con un pequeño taller de carpintería en la planta baja. Jacques Blanchard era un artesano respetado, un hombre de unos 50 años con manos encallecidas y una reputación de honestidad que había construido durante décadas. Cuando Monseñor Etienne cruzó el umbral, seguido por el padre Mathieu y 2 guardias armados, la familia se arrodilló inmediatamente. Jacques, su esposa Marguerite y sus 2 hijos adolescentes, Pierre y Jean, bajaron la cabeza en señal de respeto. «Levantaos», ordenó el obispo con voz autoritaria. El obispo cerró los ojos y aspiró profundamente. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. «Aquí hay pecado», declaró. «Lo percibo claramente. Codicia y algo más oscuro. Ocultamiento de riquezas mal habidas». Jacques levantó la cabeza, desconcertado. «Monseñor, somos gente humilde. Todo lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo honesto. Pagamos nuestros diezmos, asistimos a misa, educamos a nuestros hijos en la fe». «¿Me estás contradiciendo?», interrumpió Etienne con voz gélida. «¿Acaso dudas del don que Dios me ha concedido?». Marguerite comenzó a llorar en silencio. Pierre, el hijo mayor, apretó los puños pero mantuvo la cabeza gacha. Jean
temblaba visiblemente. El padre Mathieu observaba la escena con angustia creciente. Conocía a la familia Blanchard. Eran devotos genuinos, generosos con los pobres, trabajadores incansables. No había ninguna razón para sospechar de ellos, excepto el supuesto olfato del obispo. «Registrad la casa», ordenó Etienne a los guardias. «Buscad cualquier indicio de riqueza oculta o documentos que revelen sus verdaderas intenciones». Durante 2 horas, los guardias revolvieron cada rincón de la humilde vivienda. Abrieron cofres, volcaron sacos de grano, arrancaron tablas del suelo. No encontraron nada más que las herramientas del oficio, ropa remendada y algunos ahorros modestos guardados en una caja de madera. Pero Monseñor Etienne no se dio por vencido. «El pecado está aquí», insistió señalando a Jacques con un dedo acusador. «Si no en tus posesiones, entonces en tu corazón. Te ordeno que confieses. ¿Qué escondes? ¿Qué pensamientos heréticos albergas contra la Santa Iglesia?» Jacques se puso de pie con dignidad. «No tengo nada que confesar, monseñor. Mi conciencia está limpia ante Dios». El silencio que siguió fue tenso y amenazador. Monseñor Etienne dio un paso adelante, acercando su rostro al del carpintero, e inhaló profundamente por la nariz. Su expresión se volvió aún más severa. «Orgullo», susurró. «Huelo tu orgullo. Y el orgullo es la raíz de todos los pecados. Es el pecado de Lucifer. Padre Mathieu», ordenó sin apartar la mirada de Jacques, «redacta una citación. Esta familia comparecerá ante el tribunal eclesiástico en 3 días. Se les acusa de ocultamiento de pecados y resistencia a la autoridad divina». Marguerite cayó de rodillas, suplicando: «Por favor, monseñor, somos inocentes. Nuestros hijos, el tribunal determinará vuestra inocencia o culpabilidad», cortó Etienne. «Rezad para que Dios sea misericordioso con vosotros». Cuando salieron de la casa, el padre Mathieu caminó en silencio junto al obispo por las calles empedradas. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazador. Finalmente, reunió el coraje para hablar. «Monseñor, con todo respeto, ¿estáis seguro de que esa familia merece ser juzgada? No encontramos ninguna evidencia de...» «¿Evidencia?», lo interrumpió Etienne, deteniéndose bruscamente. «El don que Dios me ha concedido es toda la evidencia que necesito. ¿Acaso dudas de la voluntad divina, padre Mathieu?» «No, monseñor, pero...» «Entonces no cuestiones mis decisiones. El Señor me ha elegido como instrumento de su justicia. Yo puedo ver lo que otros no ven, oler lo que otros no pueden percibir. Los pecadores se ocultan tras máscaras de piedad, pero ante mí sus almas quedan desnudas». Mathieu guardó silencio, pero en su interior las dudas crecían como sombras al atardecer. La fama de Monseñor Etienne se extendió por todo París y más allá. Nobles y plebeyos acudían a él buscando que identificara a traidores, adúlteros y herejes. El obispo se convirtió en árbitro supremo de la moralidad, un juez cuyo veredicto no podía ser apelado porque provenía, supuestamente, de Dios mismo. En los siguientes meses, decenas de personas fueron acusadas y castigadas. Algunos perdieron sus propiedades, otros fueron exiliados y unos pocos terminaron en la hoguera acusados de herejía impenitente. El miedo se instaló en los corazones de los parisinos. Nadie quería cruzarse en el camino del obispo, que olía los pecados. Pero en las noches silenciosas, cuando Etienne de Lusignan se retiraba a sus aposentos privados, se arrodillaba ante el crucifijo de plata que colgaba sobre su cama y susurraba con voz apenas audible: «Dame fuerzas, Señor. Dame señales más claras, porque a veces no estoy seguro de lo que huelo, a veces solo percibo mi propio miedo de equivocarme». Pero esas dudas nunca trascendían las paredes de su habitación. A la mañana siguiente, volvía a ser el juez implacable, el instrumento divino, el hombre que nunca se equivocaba. Y mientras el invierno cedía paso a una primavera fría y húmeda, nadie notó que el propio Monseñor Etienne comenzaba a rascarse discretamente el brazo izquierdo bajo las amplias mangas de su casulla. Era solo una pequeña molestia, una irritación menor que el obispo ignoró por completo. Por ahora. La primavera de 1389 llegó a París sin la alegría que normalmente acompañaba al fin del invierno. Las lluvias continuaron cayendo sobre la ciudad, convirtiendo las calles en ríos de lodo.
El Sena crecía cada día, amenazando con desbordarse. En los mercados, los comerciantes se quejaban de las cosechas arruinadas y los precios que subían sin control. Pero nada de esto parecía importarle a Monseñor Etienne de Lusignan, cuyo poder e influencia alcanzaban su punto más alto. El tribunal eclesiástico que presidía el obispo se había convertido en el lugar más temido de París. La sala del juicio, ubicada en un edificio anexo a Notre Dame, era un espacio rectangular con techos altos y ventanas estrechas que apenas dejaban entrar luz. El mobiliario era austero. Un estrado elevado donde se sentaba el obispo flanqueado por 2 canónigos, bancos de madera para los acusados y testigos y un atril donde el padre Mathieu registraba meticulosamente cada palabra pronunciada. En mayo, compareció ante el tribunal un comerciante de telas llamado Antoine Mercier, acusado de usura y engaño. Era un hombre de mediana edad, bien vestido pero visiblemente nervioso. Sus manos temblaban mientras se arrodillaba ante el estrado. «Antoine Mercier», comenzó Monseñor Etienne con voz resonante, «se te acusa de cobrar intereses excesivos sobre préstamos otorgados a viudas y huérfanos, aprovechándote de su desgracia. ¿Cómo te declaras?» «Inocente, monseñor», respondió Mercier con voz quebrada. «Soy un hombre de negocios honesto. Los intereses que cobro están dentro de lo permitido por las ordenanzas municipales. Las ordenanzas de los hombres son polvo ante las leyes de Dios», interrumpió Etienne. Se puso de pie y descendió del estrado con pasos lentos y deliberados. Su figura imponente proyectaba una sombra alargada sobre el comerciante arrodillado. El obispo se acercó a Mercier y, como era su costumbre, cerró los ojos e inhaló profundamente cerca de él. Pero esta vez algo extraño sucedió. Etienne frunció el ceño y aspiró de nuevo con más fuerza. Luego se apartó bruscamente, llevándose la mano a la nariz. «El hedor», murmuró, desconcertado. Los presentes en la sala intercambiaron miradas confusas. El padre Mathieu levantó la vista de su registro, alerta. «¿Monseñor?», preguntó uno de los canónigos. Etienne sacudió la cabeza y se recompuso. «Este hombre», declaró con renovada firmeza, «apesta a codicia. Su pecado es tan grande que incluso eclipsa otros olores. Es culpable». La sentencia fue rápida: confiscación de la mitad de los bienes de Mercier y 2 años de penitencia pública. Mientras los guardias se llevaban al comerciante sollozando, Monseñor Etienne regresó a sus aposentos con paso rígido. Una vez solo, se acercó a la jofaina de plata que descansaba sobre un mueble de madera oscura. Se quitó la mitra y la casulla con movimientos mecánicos como si estuviera exhausto. Se lavó la cara con agua fría, pero cuando se secó con un paño de lino, notó que había manchas amarillentas en la tela. Confundido, examinó el paño a la luz de las velas. Tenía un olor desagradable, agrio y penetrante. Pensó que quizás el agua estaba contaminada, pero cuando olió sus propias manos, el olor seguía ahí. Se subió la manga de la túnica y examinó su brazo izquierdo, el que había estado rascándose discretamente durante semanas. La piel estaba enrojecida e inflamada, con pequeñas ampollas que supuraban un líquido claro. Cuando presionó suavemente una de ellas, una sensación de ardor recorrió su brazo. «Es solo una irritación», se dijo a sí mismo en voz alta, «un roce con la lana de la casulla. Pasará». Pero en el fondo de su mente, una semilla de inquietud comenzó a germinar. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles para el obispo. La irritación en su brazo se extendió al pecho y al cuello. Las ampollas se multiplicaron. Algunas reventaban espontáneamente, dejando pequeñas llagas abiertas que no parecían sanar. Etienne comenzó a usar túnicas con mangas más largas y a ajustar sus ornamentos para ocultar las marcas. Pero lo peor no era el aspecto de su piel, sino el olor. Al principio, solo él lo notaba. Un hedor sutil, casi imperceptible, que lo acompañaba constantemente. Probó diferentes perfumes y ungüentos. Se bañaba 2 veces al día con agua de rosas y hierbas aromáticas, pero nada parecía funcionar. El olor persistía, volviéndose más fuerte con cada día que pasaba. El padre Mathieu fue el primero en comentarlo, aunque de manera indirecta. «Monseñor», dijo una tarde mientras revisaban documentos en el scriptorium, «¿habéis notado que las ventanas están cerradas? Quizás deberíamos abrirlas para que circule el aire». Etienne lo miró con ojos penetrantes. «¿Qué quieres decir, padre Mathieu?».
Nada, monseñor, solo que el ambiente está pesado, cargado. El aire de París siempre está cargado, respondió Etienne secamente. Es el hedor del pecado que se extiende por la ciudad. Pero esa noche, solo en su habitación, Etienne se paró frente a un espejo de metal pulido y se examinó detenidamente. Las llagas ahora cubrían gran parte de su torso. Algunas eran superficiales, pero otras parecían profundas, con bordes oscuros e inflamados. La piel alrededor estaba descolorida, con manchas amarillentas y púrpuras. Se llevó la mano a una de las llagas más grandes, en su hombro derecho, y la presionó suavemente. El dolor fue intenso, pero lo que realmente lo horrorizó fue el olor que emanó cuando la herida supuró. Era el mismo hedor que él había descrito tantas veces en sus sermones. El olor del pecado, de la corrupción, de la carne podrida. No, susurró apartándose del espejo. No puede ser. Es solo una enfermedad de la piel, una aflicción temporal. Dios no me abandonaría así. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. A finales de junio, el olor se había vuelto imposible de ignorar. Los fieles que asistían a las misas comenzaron a murmurar entre ellos, tapándose la nariz discretamente cuando el obispo pasaba cerca. Los canónigos que compartían el estrado durante los juicios intercambiaban miradas incómodas. Los sirvientes de la residencia episcopal comenzaron a quejarse en voz baja. Una mañana, mientras Etienne se preparaba para oficiar la misa, uno de los acólitos, un niño de apenas 12 años, se atrevió a hablar. «Monseñor, hay un olor extraño en la sacristía. Quizás algún animal murió en las paredes». Etienne sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se volvió bruscamente hacia el niño, que retrocedió asustado. «Fuera de aquí», gritó, «y que nadie vuelva a mencionar olores en mi presencia». El niño huyó llorando. Etienne se quedó solo, temblando de ira y de miedo. Se miró las manos que ahora también mostraban pequeñas lesiones. La piel de sus nudillos estaba agrietada y supurante. Desesperado, convocó en secreto a un médico, un hombre anciano llamado Dr. Fabian, que había servido a la nobleza durante décadas. El encuentro se llevó a cabo en la noche, con las cortinas cerradas y solo la luz de unas pocas velas. Dr. Fabian examinó las llagas con expresión grave. Olió la piel infectada, palpó los tejidos inflamados, revisó los ojos y la lengua del obispo. «¿Y bien?», preguntó Etienne con impaciencia. «¿Qué mal me aqueja?». El médico guardó silencio durante un largo momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Monseñor, he visto muchas enfermedades en mi vida, úlceras, pústulas, llagas de guerra, pero esto es diferente. La progresión es inusualmente rápida. El olor es anormal. ¿Puedes curarlo?», demandó Etienne, agarrando al médico por el brazo con fuerza desesperada. «Puedo intentarlo. Prepararé ungüentos con hierbas medicinales, cataplasmas de arcilla y miel. Pero debo advertiros, monseñor, si esto continúa avanzando al mismo ritmo, temo que... ¿Qué?», lo interrumpió Etienne. «¿Teme qué?». «Que podría extenderse internamente. Las infecciones de este tipo, cuando no se controlan, pueden atacar los órganos vitales». Etienne soltó al médico y se apartó, llevándose las manos a la cara, pero inmediatamente las retiró al sentir el ardor de las llagas. «Esto es una prueba», murmuró. «Dios me está probando, como probó a Job. Debo mantener mi fe. Debo...». «Monseñor», interrumpió el médico suavemente, «con todo respeto, Dios nos da también la razón y la medicina. Dejad que os ayude». Etienne asintió débilmente. Dr. Fabian regresó noche tras noche durante 2 semanas, aplicando diferentes tratamientos. Ungüentos de hierbas amargas, cataplasmas calientes, sangrías para equilibrar los humores, incluso oraciones y bendiciones con agua bendita. Nada funcionó. Las llagas siguieron multiplicándose y profundizándose. El olor se volvió tan intenso que incluso con incienso quemándose constantemente en sus aposentos, era imposible enmascararlo. La piel alrededor de las heridas comenzó a adquirir un tono grisáceo, como carne muerta. Y lo más aterrador de todo, Etienne comenzó a experimentar un cambio psicológico. La certeza absoluta que siempre había sentido sobre su don empezó a desmoronarse. Por primera vez en años, comenzó a cuestionarse a sí mismo. Una noche de julio,
Mientras yacía en su cama incapaz de dormir por el dolor y la picazón constante, Etienne tuvo un momento de terrible claridad. Recordó todos los rostros de las personas que había juzgado y condenado: Jacques Blanchard y su familia, Antoine Mercier, decenas de otros cuyos nombres apenas recordaba. ¿Cuántos de ellos habían sido realmente culpables? ¿Cuántos habían sufrido por su orgullo, por su necesidad de ser visto como un instrumento divino? ¿Y si nunca tuve ningún don?, susurró en la oscuridad. ¿Y si todo fue vanidad? Pero incluso mientras estas dudas lo atormentaban, su orgullo se resistía a aceptarlas. No podía haber estado equivocado. No podía haber causado tanto sufrimiento por nada. Tenía que haber una explicación, una razón, un significado. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse por París. El obispo que olía los pecados ahora apestaba a él mismo. Los susurros se convirtieron en conversaciones abiertas. En los mercados, en las tabernas, en los atrios de las iglesias, la gente especulaba sobre el significado de esta transformación. «Es un castigo de Dios», decían algunos. «Es obra del demonio», aseguraban otros. «Es la justicia divina», sentenciaban los más atrevidos. El padre Mathieu observaba todo esto con el corazón destrozado. Había servido fielmente a Monseñor Etienne durante más de un año, a pesar de sus dudas. Ahora, viendo el sufrimiento del obispo, sentía una mezcla de compasión y horror. Una tarde, reunió el coraje para visitar a Etienne en sus aposentos. El obispo estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia Notre Dame. Había adelgazado considerablemente, y su rostro mostraba signos de agotamiento extremo. «Monseñor», dijo Mathieu suavemente, «la gente habla. Dicen que estáis enfermo. Quizás deberíais tomar un descanso de vuestras obligaciones. Dejar que otros...» «¿Otros?», interrumpió Etienne con una risa amarga. «¿Quién más tiene el don que yo poseo? ¿Quién más puede oler el pecado y proteger a la iglesia de los corruptos? Pero, monseñor, vos mismo estáis sufriendo. Necesitáis descansar, recuperaros». Etienne se volvió hacia él con ojos inyectados en sangre. «¿Acaso crees que no lo sé? ¿Crees que no siento cómo mi propio cuerpo me traiciona? Pero no puedo detenerme, Mathieu. Si me detengo, si admito debilidad, entonces todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, no tendría significado. Quizás...» Mathieu vaciló. «Quizás ese es precisamente el problema, monseñor». El silencio que siguió fue denso y pesado. Etienne miró fijamente al joven monje, y por un momento pareció que iba a estallar en ira, pero en cambio simplemente se volvió de nuevo hacia la ventana. «Déjame solo, padre Mathieu». Mientras el verano avanzaba hacia el otoño, el cuerpo de Monseñor Etienne de Lusignan continuaba su inexorable descomposición, y con él se desmoronaba también el imperio de miedo que había construido. Pero lo peor aún estaba por venir. El otoño de 1389 trajo consigo vientos fríos que aullaban entre las calles de París. Las hojas caían de los árboles como lágrimas doradas, cubriendo las piedras con una alfombra que se pudría lentamente bajo la lluvia constante. En la residencia episcopal, las ventanas permanecían cerradas día y noche, pero no por el frío, sino para contener el hedor que emanaba de los aposentos de Monseñor Etienne de Lusignan. Para septiembre, la condición del obispo había empeorado dramáticamente. Las llagas que habían comenzado como simples irritaciones ahora cubrían casi todo su cuerpo. Su piel se había vuelto de un color gris enfermizo, con áreas donde la carne parecía literalmente pudrirse, mientras él aún vivía. Las heridas supuraban constantemente un líquido espeso y maloliente que manchaba sus ropas y las vendas que los sirvientes cambiaban varias veces al día. Pero lo más perturbador era el olor. Ya no era simplemente desagradable, era insoportable, penetrante, nauseabundo. Un hedor a carne descompuesta mezclado con algo más oscuro, más pútrido. Los sirvientes se negaban a entrar en sus habitaciones sin cubrirse la cara con paños empapados en vinagre y hierbas aromáticas. Algunos renunciaron completamente, prefiriendo perder su empleo antes que seguir expuestos a esa pestilencia. El padre Mathieu, sin embargo, permanecía fiel. Cada día visitaba al obispo, rezaba con él, le leía las escrituras e intentaba mantener viva alguna esperanza de recuperación, pero en su corazón Mathieu sabía que no había esperanza.
Lo que presenciaba no era una enfermedad ordinaria, era algo más profundo, más terrible. Una mañana de octubre, mientras Mathieu ayudaba a cambiar las vendas de Etienne, el obispo habló con voz débil y rasposa. «Mathieu, ¿qué dicen en la ciudad? ¿Qué dicen de mí?» El joven monje vaciló. ¿Debía mentir para proteger el poco orgullo que le quedaba al obispo? ¿O decir la verdad, por dolorosa que fuera? «Dicen», comenzó con cautela, «dicen muchas cosas, monseñor. Algunos rezan por vuestra recuperación. Otros dicen que es un castigo divino», completó Etienne con amargura. «Que el obispo que juzgaba pecados está siendo consumido por sus propios pecados. ¿No es así?» Mathieu no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Etienne soltó una risa quebrada que terminó en un ataque de tos. Cuando finalmente se calmó, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Quizás tengan razón», susurró. «Quizás todo este tiempo yo fui el verdadero pecador». En los días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder. Monseñor Etienne, quien durante más de un año había sido un juez implacable, empezó a experimentar algo que nunca había sentido antes: remordimiento genuino. En sus momentos de lucidez, entre oleadas de dolor y fiebre, comenzó a recordar los rostros de aquellos que había condenado. Ya no eran abstracciones, números en un registro, ejemplos de pecadores castigados. Eran personas reales, familias destrozadas, vidas arruinadas. Jacques Blanchard, murmuraba en la oscuridad de la noche, ¿era realmente culpable? ¿O solo era un hombre orgulloso que se atrevió a cuestionarme? El padre Mathieu, que dormía en una habitación contigua para atender al obispo cuando lo necesitara, escuchaba estos soliloquios nocturnos con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el sufrimiento del obispo, pero alivio al ver que, finalmente, su conciencia despertaba. Una tarde Etienne llamó a Mathieu con urgencia. Necesito ver a aquellos que condené. Tráelos ante mí. Debo pedirles perdón». Mathieu lo miró con sorpresa. «Monseñor, en vuestro estado, hazlo», insistió Etienne con la poca fuerza que le quedaba. «Es lo único que puedo hacer ahora. Lo único que podría darme paz antes de... No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir. Durante las siguientes semanas, el padre Mathieu trabajó discretamente para localizar a algunas de las personas que habían sido juzgadas por Monseñor Etienne. No fue tarea fácil. Muchos habían abandonado París, otros habían muerto, y algunos simplemente se negaban a tener cualquier contacto con el obispo, sin importar las circunstancias. Pero algunos, movidos por la curiosidad o quizás por un sentido de justicia poética, aceptaron acudir. El primero en llegar fue Jacques Blanchard, el carpintero. Había envejecido notablemente en los meses transcurridos desde su juicio. Su familia había perdido gran parte de sus ahorros pagando las multas impuestas por el tribunal, y su reputación en el barrio había quedado manchada. Pero seguía siendo un hombre digno, con la espalda recta y la mirada firme. Mathieu lo condujo a los aposentos del obispo con advertencias sobre lo que iba a presenciar. Aún así, cuando Jacques entró en la habitación, no pudo evitar retroceder instintivamente ante el olor abrumador. Monseñor Etienne yacía en su cama, apenas reconocible. Su rostro estaba cubierto de llagas supurantes. Su cabello había comenzado a caerse en mechones, y su cuerpo había adelgazado hasta convertirse en poco más que piel y huesos. Las vendas que cubrían su torso estaban manchadas de fluidos oscuros y malolientes. «Jacques Blanchard», dijo Etienne con voz débil, cada palabra un esfuerzo. «Has venido». Jacques se quedó de pie junto a la puerta, sin acercarse más. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de asco, ira contenida y algo que podría haber sido compasión. «Padre Mathieu me dijo que queríais verme», respondió con voz neutral. «Sí». Etienne tosió, y una mancha de sangre apareció en el paño que llevaba a los labios. «Necesito decirte algo. Algo que debí decir hace mucho tiempo». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Te juzgué injustamente. No había pecado en tu casa, ni en tu corazón. Solo había un hombre honesto tratando de mantener a su familia. Y yo destruí eso por mi orgullo, por mi necesidad de ser visto como alguien especial, como un instrumento de Dios». El silencio en la habitación
era denso. Jack no respondió inmediatamente, procesando palabras que nunca esperó escuchar. «Mi don», continuó Etienne, con lágrimas rodando por sus mejillas marcadas, «nunca existió. Era solo vanidad, arrogancia. Yo quería ser importante, ser temido, ser venerado. Y usé el nombre de Dios para justificar mis propias inseguridades». Su voz se quebró. «Perdóname. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que he causado un daño que no puede repararse. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Con cada fibra de mi ser destrozado me arrepiento». Jacques permaneció inmóvil durante un largo momento. El padre Mathieu observaba la escena conteniendo la respiración, esperando la reacción del carpintero. Finalmente Jacques habló, y su voz temblaba con emociones contenidas. «Mi hijo mayor, Pierre, quería estudiar en la universidad. Era brillante, más brillante que yo jamás fui. Teníamos ahorros para eso, ahorros de años de trabajo duro». Hizo una pausa, apretando los puños. «Ese dinero se fue en multas y sobornos para mantener a mi familia fuera de prisión después de vuestro juicio. Pierre ahora trabaja como aprendiz de herrero. Es un buen oficio, honesto, pero no es lo que él soñaba». Etienne cerró los ojos, absorbiendo el peso de sus acciones. «Mi esposa, Marguerite», continuó Jacques, «dejó de salir a la calle durante meses. Las vecinas murmuraban, la señalaban. Una mujer devota que nunca había hecho daño a nadie, y de repente era vista como sospechosa, como si llevara alguna mancha invisible. «Lo siento», susurró Etienne. «Lo siento tanto». «¿Sabéis lo que es lo peor, monseñor?», preguntó Jacques, acercándose finalmente a la cama. «Lo peor es que durante un tiempo, incluso yo llegué a dudar. Me preguntaba si quizás había algo malo en mí que yo no podía ver, si quizás vuestro don era real y yo era ciego a mis propios pecados. Me hicisteis dudar de mí mismo, de mi bondad, de mi fe». Etienne sollozaba abiertamente ahora, un sonido gutural y doloroso. «Pero veo ahora», dijo Jacques, mirando el cuerpo destrozado del obispo, «que el ciego erais vos, y que el verdadero juez no es ningún hombre, por muy alto que sea su cargo». Se volvió hacia la puerta, preparándose para marcharse, pero antes de salir, se detuvo y miró hacia atrás. «Os perdono, monseñor, no porque lo merezcáis, sino porque mi fe me enseña a perdonar. Pero que Dios tenga misericordia de vuestra alma, porque habéis causado más daño del que podéis imaginar». Y con esas palabras, Jacques Blanchard salió de la habitación, dejando atrás a un obispo destrozado por el remordimiento, tanto como por la enfermedad. En los días siguientes, otros acudieron. Antoine Mercier, el comerciante de telas, llegó con su familia arruinada pero todavía intacta. Una viuda llamada Eloïse, que había sido acusada de brujería por cocinar hierbas medicinales y había perdido su hogar. Un joven estudiante llamado Thomas, expulsado de la universidad por supuestas inclinaciones heréticas que nunca fueron probadas. A cada uno, Monseñor Etienne pidió perdón. Algunos lo concedieron, otros simplemente se marcharon en silencio y unos pocos lo maldijeron abiertamente. Pero independientemente de su reacción, el obispo aceptó todo con humildad que había estado ausente durante toda su vida. El padre Mathieu documentaba estas confesiones meticulosamente, no en los registros oficiales de la Iglesia, sino en un diario personal que mantenía oculto. Sabía que la verdad sobre Monseñor Etienne debía ser preservada, no para deshonrar al hombre, sino para servir como advertencia a futuros jueces que pudieran caer en la misma trampa de orgullo y poder. A medida que octubre avanzaba hacia noviembre, la salud de Etienne se deterioraba rápidamente. Las llagas ahora cubrían incluso su rostro, desfigurándolo hasta hacerlo casi irreconocible. Ya no podía levantarse de la cama, apenas podía comer, y cuando lo hacía, a menudo vomitaba inmediatamente después. El olor se había vuelto tan insoportable que incluso con todas las ventanas abiertas y el incienso quemándose constantemente, era casi imposible permanecer en la habitación por más de unos minutos. Los médicos que lo visitaban salían con arcadas, incapaces de ayudar. Una noche de principios de noviembre, mientras una tormenta azotaba París con vientos helados y lluvia torrencial, Etienne despertó de un sueño febril gritando: «¡El infierno! ¡Puedo olerlo!
Está aquí, dentro de mí. Mathieu corrió a su lado, intentando calmarlo. Monseñor, es solo la fiebre. ¿Estáis delirando? No, insistió Etienne, agarrando el brazo del monje con sorprendente fuerza. Siempre dije que podía oler el pecado. Y tenía razón, Mathieu. Tenía razón. Pero el pecado que olía era el mío propio. Todo este tiempo el hedor que perseguía era mi propio orgullo, mi propia corrupción. Y ahora se manifiesta en mi carne. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de llagas, miraban fijamente al joven monje. Es justicia poética, ¿no lo ves? El hombre que juzgaba a otros por su olor, ahora apesta tanto que ni siquiera puede soportarse a sí mismo. Mathieu no sabía qué decir. ¿Era esta una revelación divina o simplemente los delirios de un hombre moribundo consumido por la culpa? El infierno no está esperándome allá abajo, continuó Etienne con voz quebrada. Ya está aquí, lo llevo dentro, lo he estado creando con cada juicio injusto, con cada vida que arruiné, con cada mentira que me dije a mí mismo para justificar mi crueldad. Tosió violentamente, salpicando sangre oscura sobre las sábanas. Cuando muera, Mathieu, cuando finalmente muera, asegúrate de que todos sepan la verdad. No dejes que me recuerden como un santo. No dejes que conviertan mis errores en virtudes. Prométemelo. Os lo prometo, monseñor, respondió Mathieu con lágrimas en los ojos. Pero Etienne no había terminado. Con el último aliento de lucidez que le quedaba, pronunció palabras que Mathieu nunca olvidaría. Diles que el verdadero pecado no es fallar, es negarse a admitirlo, es construir imperios sobre mentiras y llamarlos voluntad de Dios. Diles que la peor herejía es creer que somos incapaces de pecar cuando tenemos poder. Su voz se redujo a un susurro. Y diles que en el final todos olemos igual, el santo y el pecador, el juez y el condenado. Todos somos carne mortal que regresa al polvo. La tormenta afuera rugía con furia renovada. Los relámpagos iluminaban la habitación en destellos fantasmales. Y en esa luz parpadeante, el padre Mathieu vio claramente lo que Monseñor Etienne de Lusignan se había convertido. No un monstruo, no un santo, sino simplemente un hombre que había aprendido la verdad demasiado tarde. Los días finales de Etienne fueron un descenso al horror. Las llagas se volvieron tan profundas que en algunos lugares el hueso quedaba expuesto. La gangrena se instaló en sus extremidades. El olor era tan intenso que los guardias apostados fuera de la residencia episcopal se quejaban de que podían percibirlo incluso en la calle. Los rumores se extendieron por toda París. Algunos decían que el obispo estaba siendo devorado por demonios desde dentro. Otros afirmaban que Dios mismo lo estaba castigando por sus pecados. Hubo quien sugirió que era una plaga enviada para purificar la iglesia de la corrupción. Lo cierto es que nadie había visto nunca algo así. Una descomposición en vida, un cuerpo que se pudría mientras el corazón aún latía, una muerte lenta y agonizante que parecía diseñada para maximizar el sufrimiento. Y a través de todo ello, Monseñor Etienne de Lusignan mantuvo su conciencia, forzado a presenciar cada etapa de su propia destrucción, incapaz de escapar del horror de lo que se había convertido. El fin estaba cerca, y cuando llegara, dejaría tras de sí no solo un cadáver, sino una lección que París no olvidaría en generaciones. La primera semana de noviembre trajo a París un frío penetrante que congelaba el Sena en sus orillas y convertía el aliento en nubes de vapor. Pero en la residencia episcopal nadie hablaba del frío. Solo había un tema de conversación, el obispo moribundo y el hedor insoportable que emanaba de su habitación. Para entonces, el personal de servicio se había reducido a apenas 3 personas. El padre Mathieu, que se negaba a abandonar a su superior, una anciana lavandera llamada Geneviève, que había servido en la residencia durante 30 años y sentía que su deber era quedarse, y un joven aprendiz de médico llamado Lucien, que documentaba el caso con fascinación mórbida, considerándolo un fenómeno médico sin precedentes. La habitación de Monseñor Etienne se había convertido en una cámara de horror. Las vendas sucias se apilaban en cestos que debían ser quemados diariamente. El suelo estaba manchado con fluidos corporales a pesar de la limpieza constante. Las paredes parecían haber absorbido el olor, impregnándose de esa pestilencia que ninguna cantidad de incienso
o hierbas aromáticas podía enmascarar. El propio Etienne era apenas reconocible como ser humano. Su cuerpo se había consumido hasta convertirse en poco más que un esqueleto cubierto de piel necrótica y llagas supurantes. Su rostro estaba tan desfigurado que sus propios rasgos habían desaparecido bajo la carne podrida. Solo sus ojos permanecían relativamente intactos, dos orbes oscuros llenos de agonía y conciencia que miraban desde esa máscara de horror. Ya no podía hablar. Su garganta estaba tan dañada que solo podía emitir gemidos guturales. Pero su mente permanecía lúcida, atrapada en un cuerpo que se descomponía a su alrededor. El 8 de noviembre, el arzobispo de París, Monseñor Guillaume de Dormans, realizó una visita oficial a la residencia episcopal. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con una larga carrera en la iglesia y una reputación de sabiduría y moderación. Había escuchado los rumores sobre Etienne, pero necesitaba ver por sí mismo. El padre Mathieu lo recibió en el vestíbulo, visiblemente agotado después de semanas de cuidar al moribundo. «Padre Mathieu», saludó el arzobispo con voz grave, «he venido a ver a Monseñor Etienne. ¿Cómo se encuentra?» Mathieu bajó la mirada. «Está muriendo, Excelencia, pero la muerte parece negarse a llevárselo rápidamente. Es como si estuviera siendo castigado con cada momento adicional de vida. ¿Y el olor del que todos hablan?» Mathieu no respondió con palabras. Simplemente hizo un gesto hacia las escaleras que conducían a los aposentos del obispo. El arzobispo asintió y comenzó a subir, con Mathieu siguiéndolo. Antes de llegar a la habitación, ya podían percibir el hedor. Guillaume se detuvo en mitad de las escaleras, llevándose un pañuelo perfumado a la nariz. «Dios misericordioso», murmuró. «Es como si la carne se estuviera pudriendo», completó Mathieu. «Porque así es, Excelencia. Está muriendo desde fuera hacia adentro, pudriéndose mientras aún vive». Cuando finalmente entraron en la habitación, incluso el experimentado arzobispo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no salir corriendo. El olor era más que desagradable. Era físicamente agresivo, como algo tangible que atacaba los sentidos. Guillaume se acercó a la cama con paso vacilante. Lo que vio allí lo horrorizó más que cualquier cosa que hubiera presenciado en sus 7 décadas de vida. Etienne yacía inmóvil, salvo por el débil movimiento de su pecho al respirar. Cuando notó la presencia del arzobispo, sus ojos se movieron para mirarlo. En esa mirada, Guillaume vio algo que lo conmovió profundamente. Súplica. Etienne suplicaba silenciosamente que lo liberaran de su agonía. «Hijo mío», susurró Guillaume, arrodillándose junto a la cama a pesar del olor nauseabundo. «He venido a darte los últimos sacramentos. ¿Puedes escucharme?» Etienne parpadeó una vez. «Sí». «¿Te arrepientes de tus pecados?» Otro parpadeo. Más lágrimas corrieron por las mejillas destrozadas del obispo moribundo. El arzobispo Guillaume procedió a administrar la extrema unción, recitando las oraciones con voz temblorosa. Ungió la frente de Etienne con aceite consagrado, bendijo sus manos y finalmente le ofreció las palabras de absolución. «Por la autoridad que me confiere la Santa Iglesia y por la infinita misericordia de Dios, yo te absuelvo de tus pecados. Que el Señor te perdone todo el mal que hayas hecho y te conceda la paz eterna». Cuando terminó, Guillaume permaneció arrodillado durante un largo momento, rezando en silencio. Luego se puso de pie y salió de la habitación con Mathieu. En el pasillo, lejos de los oídos de otros, el arzobispo habló con voz grave. «Padre Mathieu, he visto muchas cosas en mi vida. He visto la peste negra llevarse a miles. He visto las heridas de guerra, la lepra, enfermedades de todo tipo. Pero esto es diferente». «Lo sé, Excelencia», respondió Mathieu. «No es solo una enfermedad del cuerpo. Es algo más profundo. Es como si...» Guillaume buscó las palabras correctas. «Como si el pecado mismo se hubiera manifestado físicamente. Como si todo el orgullo, toda la crueldad, todos los juicios injustos que Monseñor Etienne pronunció se hubieran convertido en esta podredumbre que lo consume». «He pensado lo mismo», admitió Mathieu, «y lo más terrible es que él también lo sabe. En sus últimos momentos de lucidez me lo dijo. Dijo que el infierno no estaba esperándolo después de la muerte, sino que ya estaba aquí, dentro de él». El arzobispo suspiró profundamente. «Que esto sirva de lección para todos nosotros. El poder sin humildad es veneno.
El juicio sin misericordia es crueldad, y la certeza absoluta en nuestra propia rectitud es la más peligrosa de las ilusiones. Esa noche, Monseñor Guillaume convocó una reunión de emergencia con los canónigos de Notre Dame. Les relató lo que había visto y les dio instrucciones claras. Cuando Monseñor Etienne fallezca, no habrá funeral público. Su cuerpo será enterrado discretamente, sin pompa ni ceremonia, y quiero que se investigue cada caso que él juzgó durante su tiempo como obispo. Debemos corregir las injusticias que cometió en la medida de lo posible. Uno de los canónigos, un hombre mayor llamado Philippe, preguntó con cautela: «¿Y qué diremos al pueblo, Excelencia? Querrán saber qué le sucedió». «Diremos la verdad», respondió Guillaume con firmeza, «que fue consumido por una enfermedad terrible, pero también dejaremos que saquen sus propias conclusiones sobre el significado de esa enfermedad. A veces, el silencio enseña más que las palabras. Los días finales de Etienne fueron los peores de todos. La carne de sus extremidades se volvió completamente negra por la gangrena. El olor alcanzó tal intensidad que incluso fuera del edificio, los transeúntes podían percibirlo y se preguntaban qué cadáver sin enterrar había en la residencia episcopal. Geneviève, la anciana lavandera, comentó al padre Mathieu: «En mis 30 años aquí he visto morir a 3 obispos. Todos tuvieron muertes dignas, rodeados de oraciones y respeto. Pero esto es un horror. Es como si Dios mismo hubiera decidido hacer de él un ejemplo». Mathieu no la contradijo. ¿Qué podía decir? Los hechos hablaban por sí mismos. El 15 de noviembre, poco después del amanecer, Lucien, el aprendiz de médico, entró corriendo en la habitación de Mathieu. «Padre, rápido, creo que está sucediendo algo». Mathieu se levantó inmediatamente y corrió a la habitación de Etienne. Lo que encontró lo dejó helado. El obispo moribundo estaba consciente, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al techo. Su boca se abría y cerraba, como si intentara gritar pero no pudiera emitir sonido. Su cuerpo se sacudía con espasmos violentos. «¿Qué le sucede?», preguntó Mathieu a Lucien. «No lo sé. Lleva así desde hace unos minutos. Es como si estuviera viendo algo que nosotros no podemos ver». Mathieu se acercó a la cama y tomó la mano destrozada de Etienne, ignorando el olor y la textura repugnante de la carne necrótica. «Monseñor, estoy aquí. No estáis solo. Dios está con vos». Pero Etienne no parecía escucharlo. Sus ojos permanecían fijos en algo invisible, llenos de un terror absoluto. Los espasmos continuaron durante casi 1 hora, mientras Mathieu rezaba en voz alta, suplicando a Dios que terminara el sufrimiento del moribundo. Finalmente, cerca del mediodía los movimientos cesaron. El cuerpo de Etienne se quedó inmóvil, pero sus ojos permanecieron abiertos, todavía mirando hacia arriba con esa expresión de horror petrificado. Mathieu se acercó para cerrarle los párpados, como era costumbre, pero cuando intentó hacerlo descubrió que los músculos estaban rígidos, resistiéndose a sus esfuerzos. Los ojos de Etienne permanecerían abiertos incluso en la muerte, como si estuvieran condenados a seguir mirando hacia algún horror invisible por toda la eternidad. «Ha partido», anunció Mathieu en voz baja, haciendo la señal de la cruz. «Que Dios tenga misericordia de su alma». Pero si esperaban que la muerte trajera alivio del olor insoportable, se equivocaban. Si acaso, el hedor pareció intensificarse. Era como si el cuerpo, finalmente liberado de cualquier proceso vital que pudiera haber estado retrasando la descomposición total, ahora se rindiera completamente a la putrefacción. Geneviève y Lucien prepararon el cuerpo para el entierro, una tarea que ambos realizaron con pañuelos empapados en vinagre, cubriéndoles la nariz y la boca. Envolvieron el cadáver en múltiples capas de lino, sellándolas con cera aromática, en un intento desesperado por contener el olor. Pero no funcionó. Esa misma noche, siguiendo las instrucciones del arzobispo Guillaume, el cuerpo fue llevado discretamente al cementerio de Saint-Laurent, en las afueras de París. Un pequeño grupo de monjes y trabajadores cavó una tumba profunda, mucho más profunda de lo habitual. El padre Mathieu dirigió una breve ceremonia leyendo salmos y oraciones para los difuntos. Pero todos los presentes querían terminar rápidamente. El olor del cadáver era tan intenso que varios de los presentes vomitaron durante el procedimiento. «Sellad la tumba», ordenó uno de los monjes mayores. «Cubridla con cal viva, luego tierra,
Y finalmente piedras pesadas. No queremos que nada de lo que hay ahí abajo vuelva a salir. Los trabajadores obedecieron, trabajando lo más rápido posible. Arrojaron grandes cantidades de cal viva sobre el ataúd envuelto, luego comenzaron a llenar la tumba con tierra. Finalmente, colocaron pesadas losas de piedra sobre el montículo. Cuando terminaron cerca de la medianoche, todos se alejaron rápidamente del lugar. Nadie quería quedarse cerca de esa tumba más tiempo del necesario. Pero a la mañana siguiente, cuando los trabajadores del cementerio llegaron para sus tareas habituales, notaron algo perturbador. El olor seguía ahí, no tan intenso como antes, pero presente. Emanaba del suelo mismo donde habían enterrado a Monseñor Etienne. «Es imposible», dijo uno de los sepultureros, un hombre llamado Henri, que llevaba décadas trabajando en el cementerio. «Enterramos el cuerpo profundamente, lo cubrimos con cal, lo sellamos con piedra. El olor debería haberse contenido, pero no se contuvo. Durante los siguientes 3 días el hedor persistió. Los visitantes del cementerio se quejaban. Las familias que venían a llorar a sus muertos se alejaban de esa sección, incapaces de soportar la pestilencia. Incluso los animales evitaban el área. Los perros callejeros, que normalmente merodeaban por el cementerio, se mantenían alejados de la tumba de Etienne. El 4.º día, el arzobispo Guillaume ordenó que se reforzara el sellado. Se trajeron más piedras, se cavó una zanja alrededor de la tumba que se llenó con cal y hierbas aromáticas, y se construyó un pequeño muro de piedra alrededor del sitio. Gradualmente, muy gradualmente, el olor comenzó a disminuir. Pero los sepultureros juraban que incluso semanas después del entierro, en ciertas condiciones, especialmente en días húmedos y sin viento, todavía podían percibir una débil pero inconfundible pestilencia emanando de esa tumba. En los meses siguientes, París habló de poco más que de la muerte del obispo. Las historias se multiplicaron y se embellecieron con cada narración. Algunos decían que en sus últimos momentos Etienne había gritado que veía demonios viniendo a buscarlo. Otros afirmaban que su alma había sido tan corrupta que ni siquiera la muerte podía limpiarla. El padre Mathieu, fiel a su promesa, trabajó incansablemente para revelar la verdad sobre el reinado de terror de Monseñor Etienne. Con el apoyo del arzobispo Guillaume, revisó cada caso que el obispo había juzgado. Muchas de las sentencias fueron revocadas. A las familias que habían sufrido injusticias se les ofreció compensación cuando era posible. Jacques Blanchard recuperó su reputación y recibió una disculpa oficial de la Iglesia. Antoine Mercier fue reembolsado por las multas excesivas. La viuda Heloise pudo regresar a su hogar. Docenas de otras víctimas del don de Etienne vieron sus nombres limpiados y sus pérdidas, al menos parcialmente, restauradas. Pero el daño más profundo, el daño psicológico, la confianza rota, los sueños destruidos, ese no podía ser reparado con disculpas ni con dinero. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de la muerte de Etienne, el padre Mathieu visitó la tumba. El cementerio estaba lleno de flores. Era el mes de mayo, y la vida florecía por todas partes. Pero alrededor de la tumba del obispo, la vegetación parecía marchita, como si la tierra misma rechazara crecer sobre ese lugar. Mathieu se arrodilló y rezó, no por el descanso del alma de Etienne, ese era un asunto entre el difunto obispo y Dios, sino por todas las víctimas de su orgullo, por todas las personas cuyas vidas habían sido dañadas por un hombre que había confundido su propia arrogancia con la voz de Dios. Que su memoria sirva de advertencia, susurró. Que nunca olvidemos que el mayor pecado no es la debilidad, sino la certeza de que nunca podemos estar equivocados. Que recordemos que el verdadero don no es juzgar a otros, sino la humildad para juzgarnos a nosotros mismos. Se puso de pie y se volvió para marcharse, pero justo cuando daba el primer paso, una brisa extraña sopló desde la tumba, y por un momento, solo un momento, Mathieu hubiera jurado que percibió ese olor familiar, ese hedor inconfundible que había atormentado los últimos meses de vida de Etienne. Sacudió la cabeza. Era solo su imaginación, se dijo a sí mismo. El poder de la memoria jugando trucos con sus sentidos. Pero mientras caminaba de regreso a la ciudad, no pudo sacudirse completamente la sensación de que algunos olores, algunos pecados, son tan profundos
que ni siquiera la muerte puede lavarlos completamente. Los años pasaron, la historia de Monseñor Etienne de Lusignan se convirtió en leyenda, luego en cuento de advertencia, finalmente en poco más que un rumor susurrado. Las generaciones nuevas crecieron sin conocer los detalles, solo la conclusión. Había un obispo que decía oler el pecado y que terminó pudriéndose vivo. El padre Mathieu continuó sirviendo en París durante muchos años, eventualmente convirtiéndose en un respetado consejero espiritual conocido por su humildad y su énfasis en la misericordia sobre el juicio. Nunca habló públicamente sobre su tiempo con Etienne, pero su diario personal, descubierto siglos después, proporcionaría el registro más completo de aquellos eventos terribles. La tumba de Etienne permaneció sellada y mayormente olvidada. En 1804, durante las renovaciones napoleónicas de París, el cementerio de Saint-Laurent fue parcialmente demolido para dar paso a nuevas construcciones. Cuando los trabajadores llegaron a la tumba del obispo, encontraron algo extraño. Las piedras que la sellaban estaban intactas, pero la tierra alrededor había quedado estéril durante más de 4 siglos. Nada crecía allí, y cuando finalmente abrieron la tumba para trasladar los restos a un osario común, los trabajadores reportaron un olor nauseabundo que emanaba del interior. A pesar de los siglos transcurridos, los huesos fueron trasladados rápidamente, sin ceremonia, a una fosa común sin marcadores. La ubicación exacta se perdió en los registros. Monseñor Etienne de Lusignan desapareció finalmente de la historia física de París, pero su memoria permaneció. En el siglo XXI, la historia del obispo que olía el pecado sigue siendo contada en los tours históricos de París, generalmente con un tono escéptico y una sonrisa irónica. Los guías turísticos la presentan como una leyenda medieval, probablemente basada en algún obispo real que sufrió una enfermedad terrible y cuya historia fue embellecida con el tiempo. Pero en los archivos de la Catedral de Notre Dame, en manuscritos cuidadosamente preservados y raramente consultados, el diario del padre Mathieu permanece como testimonio silencioso de que aquellos eventos fueron reales. Sus páginas amarillentas registran con detalle meticuloso cada fase de la enfermedad de Etienne, cada confesión arrancada por el remordimiento, cada momento de agonía. Y en la última página, escrita con letra temblorosa muchos años después de los eventos, Mathieu dejó estas palabras finales. He vivido muchos años desde aquellos días terribles de 1389. He visto guerras, plagas, hambrunas y todo tipo de sufrimiento humano. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el horror de presenciar a un hombre consumido no solo por la enfermedad, sino por el peso de sus propios pecados, hechos carne. Monseñor Etienne de Lusignan no era un monstruo. Era simplemente un hombre que permitió que el orgullo y el poder corrompieran su alma. Creyó que era especial, elegido, incapaz de equivocarse, y esa creencia lo llevó a causar un sufrimiento inconmensurable a personas inocentes. Si hay alguna lección que deba extraerse de su terrible fin es esta: desconfiad de aquellos que afirman tener certeza absoluta sobre el bien y el mal. Desconfiad de los jueces que no conocen la duda. Desconfiad del poder sin humildad, de la fe sin compasión, de la justicia sin misericordia. Porque al final todos somos seres falibles, todos cometemos errores, y si no somos cuidadosos, si dejamos que nuestro orgullo nos ciegue, entonces nosotros también podríamos terminar como Etienne, pudriéndonos desde dentro, consumidos por nuestros propios pecados, mientras el mundo huele nuestra corrupción, pero nosotros somos los últimos en admitirla. Que Dios tenga misericordia de su alma, y que nos dé la sabiduría para ver en su caída un espejo de nuestras propias posibles caídas. Escrito este día 15 de marzo de 1423, por el padre Mathieu de Avignon, testigo de los eventos descritos.